Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En esta ocasión hablaremos sobre el despertar espiritual. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Joe, Julie y Verónica. El Padre nos dice que es tiempo del despertar espiritual. Joe, ¿a qué se refiere el Padre con esto? Pues a lo que se refiere el Padre es de que pues no se despierta algo si no está dormido, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que nosotros hemos vivido durante pues miles de años es una somnolencia espiritual, por no decir que en otras ocasiones estamos francamente roncando. Y con los ojos cerrados, con el entendimiento, con la conciencia cerrada, a las verdades que incluso son parte de nuestro propio ser como espíritus, ¿no? Que es el amor, es lo que hace que todo funcione, que es la fórmula para que la vida exista y todo se relacione de esta manera milagrosa y e infinita. Entonces, pues hemos visto, ¿no?, la historia que nos ha tocado en estas últimas humanidades, por así decirlo, donde hemos recibido pues información ya de tipo histórico, ¿no? Pues de que a final de cuentas no salimos del primer sello, no salimos de del sello de Caín y Abel. Como humanidad, como hermanos, nunca hemos podido aprender a comportarnos, ¿no? Todos estos espíritus encarnados que regresamos y es muy poco lo que vamos ganando. Pero aún así se ha avanzado, si no veamos la diferencia entre el primer, el segundo y el tercer tiempos, ¿no? Entonces, vamos a pasos muy, muy lentos, pero vamos aprendiendo, no todos tampoco. Estamos haciendo necesaria una fuerza no solo interna, espiritual de todos y cada uno, sino una gran fuerza externa que se está manifestando y va a ir increciendo, ¿no?, con todos los elementos naturales desatados, etcétera, etcétera. Porque todo esto coincide con este despertar. Hay espíritus que solo siendo tremendamente sacudidos serán capaces de salir de ese sopor en el que están o estamos, ¿no?, metidos desde hace tanto tiempo. Esto lleva a una serie de cambios, tanto en lo, como decimos, en lo espiritual, como en lo material, en lo físico, en lo planetario, en lo cósmico, ¿no? Y este despertar, la parte interna, lo vemos en la gran cantidad de manifestaciones de tipo espiritual que tenemos, junto con una humanidad tremendamente materializada y endiosada de sus propios avances tecnológicos. También los avances que paralelamente ha logrado el espíritu, a pesar o gracias a precisamente esa presión ejercida por la materia y por todos aquellos que la tienen como la diosa, ¿no?, la materia y todos los bienes materiales y todo lo que esto implica, en contramedida de las cuestiones espirituales que son esenciales. Y es la lucha, ¿no?, de estos espíritus encarnados, porque al final de cuentas lo que venimos es a aprender, a pagar deudas viejas, a adquirir nuevas, a aprender, pero ese es el chiste, y ahora estamos despertando. En todo eso lo vemos en la gran cantidad de casos, por ejemplo, de reencarnación que se han documentado de años para acá. Ya lo vemos como una cosa muy natural, cosa que antes no pasaba. Otra cosa interesante es que la ciencia misma viene a avalar, ¿no?, a darle el espaldarazo
técnico, material, que necesitaban muchas de estas cosas que veíamos como simples metáforas o milagros o mitos o lo que sea. Entonces la misma física cuántica nos ha enseñado que todos son vibraciones y nada más es el estado de vibración de algo para que pase de una energía pura a ser materia, una energía o una vibración en forma de materia, pero es lo mismo. Eso nos explica una gran cantidad de cuestiones a las que denominamos milagros, ¿no? Entonces el despertar es esto, ¿no? Esta suma de factores que se están sumando, creando la tormenta perfecta, y niños cada vez, como digo, recordando otras vidas, la cantidad de testimonios que vemos a niveles de dones desarrollándose, ¿no? Donde la evidencia de la profecía, de la curación, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos lleva es producto de, y nos lleva a ese despertar espiritual que va a ir pues, creciendo más y más como bola de nieve, ¿no? Hasta alcanzar la máxima expresión, y esto será pues cuando sea ya la iniciación del séptimo sello, ¿no? Bueno, creo que ya me extendí. Gracias. Gracias, Joe. Julie, ¿es así como se advierte o como se percibe en los seres humanos dicho despertar? ¿O qué otras cosas ves tú que nos adviertan de este despertar? Adelante. Respecto a ese despertar, desde hace muchos siglos se nos viene hablando de ello, de ese momento en que iba a llegar ese despertar. Si ustedes recuerdan, el mismo Jesús habló, por ejemplo, de las vírgenes prudentes, de esa parábola maravillosa de las vírgenes prudentes, en donde él hablaba de el marido que regresa, y algunas de esas vírgenes lo esperaron con sus lámparas encendidas y algunas otras se quedaron dormidas y sin tener aceite para sus lámparas, ¿no? Esto de lo que nos habló Jesús es algo muy importante, porque es parte de lo que es ese despertar que estamos teniendo. Algunos de nosotros ya hemos notado esas señales, y de alguna manera unos con más avance espiritual, otros con menos. Algunos seres ya han estado esperando, precisamente como esas vírgenes prudentes, para estar esperando al marido que llega, ¿no? Todo esto es una metáfora, pero una metáfora maravillosa de lo que es esa venida espiritual, ese reencuentro espiritual de nosotros como espíritus creados por nuestro Padre, y ese Padre manifestándose a nosotros, ¿no? Él nos habló también cuando vino en Jesús, nos habló de que iba a venir en un nuevo tiempo, de que se iba a manifestar en un nuevo tiempo, pero ya no como un hombre físicamente, sino de una manera espiritual, o sea, como espíritu de verdad, y que en ese momento nos iba a entregar toda la enseñanza que por alguna razón en ese momento, por nuestra falta de evolución espiritual, no pudimos comprender. Y él nos profetizó que iba a regresar en un nuevo tiempo para entregarnos todo aquello que no habíamos podido recibir. Y eso es parte de esa espera de las vírgenes prudentes, esperando ese momento en que él se volviera a manifestar, a comunicar. Ese tiempo es el tiempo que estamos viviendo ahora. Como muchos de los que escuchan estas pláticas saben que esa profecía de que él iba a regresar se cumplió, no como mucha gente esperaba, como que él llegara como un hombre o como un rey manifestándose con mucha fuerza material o con mucha riqueza material, sino como espíritu. Y México ha sido un país privilegiado porque es aquí donde empezó esa manifestación espiritual.
muchos de nosotros hemos tenido el gran privilegio de escuchar esos mensajes, de saber de esa manifestación que se dio en México hasta el año de 1950 y que se ha recopilado en muchas enseñanzas que el Espíritu de verdad nos entregó a través de muchas personas que estuvieron listas y preparadas para ello. Y ese mensaje está allí, ese mensaje está para todos. ¿Y qué es lo que nos dice ese mensaje? En resumidas cuentas, como dijo Juan cuando le preguntaron que cuál era lo más sabio que podía entregar, él dijo, amaos los unos a los otros. O sea, toda esa recapitulación de toda esa enseñanza que se nos ha entregado en tantos años, de esta manifestación del Espíritu de verdad en este tiempo, se reúne en esa frase maravillosa y tan sencilla, pero tan difícil, que es amaos los unos a los otros. O sea, todo este despertar tiene que ver precisamente con eso, con el amaos los unos a los otros, porque hasta el momento ni nos hemos amado los unos a los otros, ni nos hemos visto como iguales, y estamos inmersos en guerras, en diferencias sexuales, en diferencias de formas de pensar, en diferencias de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto ha traído un caos terrible a nuestra vida porque no hemos aprendido a amarnos y a entendernos como hermanos. Entonces, ese despertar está llegando a nosotros porque el tiempo se nos está acabando, porque tenemos un libre albedrío, pero también ese libre albedrío tiene un límite. O sea, el Padre nos ha entregado ese libre albedrío para que aprendamos, para que evolucionemos, para que seamos mejores, pero nosotros lo hemos usado para todo lo contrario, entonces eso tiene un límite también, ¿no? Así como nosotros como padres ponemos límites a nuestros hijos cuando no están haciendo las cosas correctamente, también nuestro Padre Divino, conociéndonos como nos conoce, nos tiene que poner límites. Y estamos llegando a ese límite en donde vamos a tener, queramos o no queramos, que despertar. Y ese despertar es precisamente a través del conocimiento y a través, como decía Joe, de todas esas cosas que van a suceder en nuestro planeta, a nuestro alrededor, para despertarnos. O sea, si no queremos despertar por la buena, pues vamos a tener que despertar por la mala. Y hay tantas ya manifestaciones de esto, lo que hablaba Joe, de los niños que están llegando al planeta con unos dones extraordinariamente desarrollados, niños que ya nacen recordando vidas anteriores, que casi nacen ya hablando, tocando instrumentos musicales desde que son unos bebecitos, o sea, recuerdos de vidas anteriores extraordinarias. Todo lo que está sucediendo dentro de la naturaleza que nos está sacudiendo, o sea, como dijo bien Jesús, o sea, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Y es todo eso que está hablando por los que no queremos hablar. Entonces, es un despertar, queramos o no queramos, lo aceptemos o no lo aceptemos, y es un despertar hacia lo espiritual, hacia el amor, hacia el entender que todos somos iguales, que todos somos hermanos y que debemos de vivir como tales. Y si no somos capaces de entenderlo así y hacemos 40,000 diferencias, tanto físicas como espirituales, como raciales, pues vamos a tener que aprender de otra manera. Ese es el gran despertar. Estupendo, Julie. Y señalarles a ustedes, amigos, que estas enseñanzas, este mensaje maravilloso del que habló Julie, que se entregó en México entre 1866 y 1950, se encuentra en el sitio de internet www.144mil.net. Ahí pueden ustedes leer, estudiar, descargar y compartir este maravilloso mensaje. Y sí, Julie, esto que estás comentando sobre el despertar ocurre, ¿no? Hay gente que no quiere, pero es algo que está sucediendo. Y lo vemos mucho también en las películas, ¿no? Hay películas que el protagonista
recuerda vidas y no sé qué, y entonces la familia se angustia y lo mandan con el psicólogo, con el psiquiatra, porque ¿qué está pasando, no? Esto está raro. Entonces, me gustaría, Joe, que nos compartieras si este despertar que se está viviendo resulta doloroso o bien venturoso para quien lo está viviendo. Adelante. No, pues definitivamente se puede ver y se experimenta de las dos maneras, ¿no? Evidentemente, pues esto me recuerda cuando nacen los niños, ¿no? Pues no es traumático. ¿Y qué es lo primero que hacen? Pues es chillar, es más, si no lloran, algo anda mal. Entonces, sí es un despertar, como bien dijo ahorita Julie, es una cuestión que hemos pospuesto y que no hemos dejado de otra, ¿no? Entonces, hay en diferentes medidas, ¿no? Del tipo de sufrimiento, de experiencia que se van a ir sufriendo, pero se van a ir sufriendo a través de los eventos que se vayan sucediendo, pero definitivamente, pues es que implica una renovación donde según lo que nosotros hemos recibido desde el principio de esta manifestación del siglo antepasado, es de que, pues sí, 3/4 de la humanidad van a desaparecer. Hay muchas razones, lo hemos visto, ¿no? En cuestión de tsunamis, de volcanes, de temblores, de incendios, pues como ya habla uno de más de 100.000 muertos, 200.000 muertos, entonces esto, pues están sumando todos los factores, ¿no? Hace rato mencionábamos de este asteroide que se acerca a la Tierra, que si no me equivoco lo bautizaron como Gog, y sí está profetizado y está ubicado desde hace años, ¿no? Cómo viene la trayectoria y todo esto. Pero aparte, pues vienen todas las demás situaciones que están procreándose. Por ejemplo, el cambio brusco del eje de la Tierra, no solo el eje magnético que ha cambiado a cada rato, sino el eje físico, ¿no? Si se detuviera la Tierra o si se pone a girar más rápido, más lento o en sentido contrario, lo que sea, pues eso implica un montón de desastres, ¿no? También estamos viendo que son cosas cíclicas, se insiste mucho en que la actividad humana ha afectado el 100% de pues, el equilibrio ambiental y todo eso, provocando estas crisis y eso, pero si bien hemos participado en una buena medida, la otra es de que son ciclos que ha vivido anteriormente el planeta también, ¿no? Que se pueden ver entre periodos entre 12 y 24.000 años, etcétera. Entonces está esto también ya muy documentado, muy ubicado. Entonces como que hay una cita con el destino, ¿no? Que tenemos, que ya, como bien dijo Julie también, que tenemos ya inexorable, porque se nos ha advertido y advertido y advertido de lo que puede suceder si insistimos en usar nuestro libre albedrío totalmente en contra de la lógica del amor, de la armonía entre todo, que es lo que sostiene a todo lo creado, le ha dado pie y lo mantiene. Todo lo que no esté basado en eso es, ya no digamos sea bueno o malo, ¿no? O maligno, sino sencillamente no funciona. Y es lo que no acabamos de entender, ¿no? Y eso se aplica desde una receta de cocina hasta el funcionamiento de los agujeros negros y las galaxias y todo eso, ¿no? Todo tiene un equilibrio maravilloso, una armonía portentosa que todo solo puede venir de un creador como el nuestro. Entonces, pero insisto, se nos ha advertido, hemos hecho
un uso abusivo y irracional de ese libre albedrío, estando encarnados, porque pues esto ya lo hicimos desde antes de encarnar, y hicimos cosas que no resultaron muy bien, que digamos. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Por qué es lo bueno? Pues también, como decía Julie hace un momento, pues estamos viendo cómo se cumplen las profecías que nosotros tuvimos oportunidad de conocer hace más de 50 años ya, nosotros además, de esta generación. Entonces, esto de alguna manera también viene a avalar y a darle un espaldarazo maravilloso y divino a toda la palabra que recibimos del Padre, ¿no? De que se cumple, puede tardar, pero se va a cumplir, evidentemente. Entonces, pues sí, sabemos que esto viene muy doloroso, pero también sabemos que hay un desenlace luminoso, positivo, optimista, dichoso, ¿no? Eminentemente espiritual, que nos lleva ya a otro episodio, ¿no? En nuestra vida, pues como seres eternos, como seres inmortales, pues váyase a saber qué llevamos y qué nos falta, pero por lo pronto esta carencia de lo más elemental, que es funcionar en base a la buena vibra, a las vibras elevadas, al amor que todo lo mueve, bueno, pues eso si no se subsana, eso no puede existir nada, y mucho menos podemos gozar de nuevas moradas espirituales y más elevadas. O sea, es simple y sencillamente parte del aprendizaje, pero sí es la parte difícil, que va a acabar con un maravilloso happy end, ¿no? Que nos tocará ver, quién sabe si regresemos, pero en espíritu por lo pronto pues lo vamos a atestiguar. Y recordar eso, ¿no? Que también, que todo lo que vemos doloroso y todo lo que vemos tan inhumano incluso, no es gratuito, no apareció ayer, no. Aunque nos cueste trabajo, hay que recordarnos de que no hay, no vemos víctimas inocentes, ¿no? Estas mismas criaturitas que mueren en un bombardeo, o mueren de hambre o de alguna enfermedad o lo que sea, son espíritus experimentados que ya tuvieron su oportunidad y que ellos pidieron esta chance de encarnar y ponerse a mano, porque hay cosas que solo viviéndolas uno en carne propia puede uno comprender el daño que uno va provocado con los actos propios, ¿no? Y eso es por lo que tantas veces somos nosotros los que le pedimos al Padre encarnar y aprender a través del dolor. Pero no necesariamente aprendemos por el dolor, aprendemos también por el amor, y ya lo sabemos, ¿no? Entonces sí es doloroso y sí es esperanzador también. Por eso es tan importante la fe, o sea, el conocimiento, para siempre saber en dónde estamos parados, qué puede seguir, y que no hay nada que no suceda sin la voluntad del Padre, que siempre es sabia, amorosa y perfecta. Gracias. Gracias, Joe. Ha estado entonces sonando una alarma, ¿no? Un llamado a este despertar. Y también hay señales en el planeta, que ya lo mencionaron más o menos los dos, ha habido señales en el planeta que acompañan este despertar. ¿Es así, Julie? Sí, definitivamente. O sea, necesitamos estar verdaderamente ciegos o verdaderamente dormidos para no darnos cuenta de todas las señales que hay a nuestro alrededor, ¿no? O sea, lo estamos viendo en todos los niveles, de todas las maneras posibles. O sea, los volcanes haciendo erupción, los terremotos en todos lados, los tsunamis, eh, los cambios climáticos, eh, la destrucción de tantas especies dentro del planeta, el hambre, la enfermedad, las plagas, eh, las guerras. O sea, ¿qué más ejemplos queremos de que estamos en el límite? O sea, estamos a punto de caernos en el precipicio, y todavía hay quienes insisten en decir que todo lo que está sucediendo no son más que coincidencias, ¿no? O sea, cuando leemos el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, y vemos señales tan claras
y la gente sigue insistiendo en que eso no fue más que pues un sueño loco de alguien, ¿no? O sea, son todas las señales clarísimas que nos están advirtiendo, que nos están enseñando y muchos no queremos escucharlas y otros están despertando. Hay mucha gente que está despertando. Una de las maravillosas profecías que hay con respecto a ese despertar y que quizás para muchos sea difícil de creer o de entender, tiene que ver con el pueblo de Israel, con el que ese pueblo de Israel que nosotros conocemos como nuestros hermanos judíos, porque israelita, como ya lo hemos hablado en alguna ocasión, el pueblo de Israel es un pueblo espiritual, no tiene nada que ver con lo material. O sea, hay un pueblo judío y hay un pueblo de Israel. El pueblo de Israel está dentro de todas las razas del planeta, o sea, no está dentro de una sola raza humana o dentro de un grupo humano. Está diseminado en todos los lugares del planeta. Hay espíritus que pertenecen a ese pueblo de Israel, que es un pueblo espiritual. Es el pueblo de la promesa, es aquel pueblo que prometió al Padre serle fiel y el llevar a todos sus hermanos a un final feliz, ¿no? De alguna manera, ayudar a que todo llegue a un final feliz. Y dentro de ese pueblo espiritual, por supuesto que hay muchos, muchísimos de los espíritus que están encarnados en ese pueblo judío, en ese pueblo de Israel que conocemos materialmente. Y dentro de este pueblo ya también se está dando un despertar maravilloso. Hay un movimiento, por ejemplo, de jóvenes israelitas que se llama One for Israel y otros lo conocen como Jews for Yeshua o One for Yeshua. Si pueden tratar de buscar información sobre ellos, sería muy interesante. Es un grupo de jóvenes israelitas que han estudiado profundamente la Biblia, que han estudiado muchísimo a Isaías, eh, hablando así puntualmente, a Isaías 53, en donde Isaías habla de que no se iba a reconocer dentro de su pueblo al Mesías, de que no se iba a reconocer al espíritu de verdad al que había sido enviado como un redentor. Nosotros sabemos que no ha sido reconocido dentro de este pueblo, sin embargo, ya hay un grupo de jóvenes que basándose en esa profecía de Isaías, que está en el capítulo 53 de Isaías, ya están reconociendo a Jesús como ese Mesías que tenía que llegar. Y esto es parte de ese despertar espiritual. Es muy hermoso y escucharlos hablar, por favor, si pueden localizar alguno de los videos que han grabado, escucharlos hablar de que ya están entendiendo que Jesús era ese Mesías, es algo maravilloso y a mí me llena de alegría el saber que ya está viendo ese despertar, por ejemplo, entre el pueblo de Israel y entre tantos otros. O sea, hay científicos, por ejemplo, que siempre han pensado que Dios está en contra de la ciencia. No es así. O sea, Dios siempre ha estado en contra de la mala ciencia, más no de la ciencia, porque la ciencia, la verdadera ciencia viene de Él. Él es el que nos ha inspirado esa ciencia. Sin embargo, en este momento ya está habiendo un gran despertar también entre los científicos y como decía Joe, ya hay científicos que se están dando cuenta de que todo lo que ellos saben, de que todo lo que es la ciencia, su principio viene de una energía creadora, de una energía principal, llámenle Padre, llámenle Dios, llámenle como quieran, pero saben, ya están total y absolutamente conscientes de eso. Hay otros científicos muy importantes, médicos, por ejemplo, muy importantes, que ya a través de todo lo que están viviendo y experimentando con sus propios, digamos, pacientes,
se están dando cuenta de que hay una vida después de la vida, de que el espíritu no muere, y han tenido ya una gran, manifestación de todo ello. Entonces son científicos serios que ya están hablando del espíritu. Entonces, poco a poco se está dando este despertar espiritual, que para mí es algo extraordinario. Y otra cosa que quisiera enfatizar: todas esas pruebas que vamos a tener que vivir para que se dé ese despertar espiritual no son un castigo divino. Yo quiero enfatizar sobre ello: no es un castigo divino, es simple y sencillamente todo lo que nosotros hemos ido acumulando. O sea, lo que está haciendo Dios es permitirnos vivir la consecuencia de todo aquello que nosotros mismos hemos sembrado. No es un castigo divino. Pero aún así, es tanto lo que nos ama, que nos está ayudando a pasar este momento, nos está advirtiendo de ello, y no solo eso, sino que el premio, el regalo que vendrá después de todo este caos que nosotros mismos hemos creado, pues va a ser un mundo maravilloso, ¿no? Entonces, sí, como bien decía José Luis, esto tiene que ver un poco con un despertar doloroso y venturoso al mismo tiempo. Gracias, Julie. Y bueno, mencionaste cosas muy, muy, muy interesantes, porque también está esta profecía en que va a haber una guerra civil dentro de Israel, ¿no? Y también bueno, esto que estás contando de Jesús, de la aceptación, el reconocimiento a Jesús es increíble, pero también en cuanto a esta guerra contra Palestina, hay muchos israelíes que están en contra, ¿no? Y eso los enfrenta a unos y otros. Y también hablaste de los científicos en cuanto a que muchos de ellos pues reconocen pues que somos espíritus, que hay un Dios, que no, como decía el otro día Joe, una frase que me encantó, que no puede haber orden sin un ordenador, ¿no? O sea, ¿quién hizo toda esta maravilla? Pues por supuesto, un padre, ¿no? Un creador. Pero también los científicos ya advirtieron, y lo dicen mucho nuestros estudiosos del cambio climático, y no únicamente, de que llegamos a un punto de no return, ¿no? De que ya no hay vuelta atrás. Y hablan mucho de que ya agotamos las posibilidades, ¿no? Se está agotando el aire, se está agotando el agua, hay una defaunización, o sea, están muriendo de manera alarmante muchísimas especies, están terminando, y eso impacta todo este orden, toda esta ecología, toda la armonía que debería existir. Entonces ellos también ya dicen que este camino que tomamos sin poner a Dios en la ecuación, simplemente el camino que hemos tomado, esta forma de vida, pues se tiene que agotar, porque ya no da, ¿no? Y muchos dicen es que ya no hay otro planeta, no, el consumo que tenemos, las prácticas capitalistas, está dándonos en la torre, ¿no? Y esto ya lo ven, ¿no? Y ponen fechas. Dicen, para el 2030 es muy posible que ya no haya agua aquí y acá, que se sequen tales ríos, que se sequen tales lagos, que mueran tantas especies, ¿no? Entonces, ¿qué sigue, Joe, a partir de esto que estamos hablando? ¿Qué pasa después? Viene este despertar espiritual, ¿y qué sigue entonces? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar después? Adelante. Bueno, pues en pocas palabras lo que sigue es lo que siempre ha considerado la humanidad como la utopía, ¿no? O sea, una cuestión de un renacer en todos sentidos, porque al haber este cambio tan profundo, por ejemplo, imagínense, en primer lugar, sobra una cuarta parte de la humanidad. El plano, el mapa mundial habrá sido alterado. Eso ya lo estamos viendo incluso ahora. Hay tierras que están surgiendo y otras que se están sumergiendo, y eso será muchísimo más dramático en un futuro no muy lejano. Entonces habrá diferentes grupos de sobrevivientes en diferentes, algún país habrá resultado menos afectado que otro. No creo que
excepto en ciertas regiones, pero no creo que se trate de que toda la humanidad vuelva a las cavernas y que se haya perdido la tecnología. Pues no, porque ya hay muchas formas en que la humanidad está dando paso, bueno, o grupos para preservar desde semillas hasta otras ondas. Pero ¿cuál es el cambio realmente que va a hacer la gran diferencia? ¿Cómo vamos a sacudirnos el estigma de Caín y Abel? Pues en primer lugar, el Padre nos dice que después de la gran hecatombe y eso, vendrá un silencio, ¿no? El gran silencio, como un gran estupor, se va a hacer dueño de toda la humanidad, de aquellos que sobrevivan, y decir como el niño que después que estuvo friegue y friegue y friegue hasta que rompió aquello que le advirtieron que se podía romper, y entonces sí se asusta y con cara de azorado, pues no puede decir yo no fui, y ni yo no sabía. Entonces eso significa que aquellos sobrevivientes y aquellos espíritus que también nos dice el Padre que van a encarnar, pero ya espíritus más elevados, porque habrá ya las condiciones propicias, como siempre, nada pasa antes ni nada pasa después dentro de los planes divinos, definitivamente, ¿no? Entonces, imagínense que de entrada, por ejemplo, no existe el dinero, por decir algo, ¿no? Que es algo que ya aprendimos que no es indispensable para manejar al mundo, y sí es un riesgo muy grande. El dinero no tiene la culpa, pero es una herramienta muy adecuada para esquilmar a los demás y hacerse uno de cosas y poder, etcétera, ¿no? Pero va a ser tal ya la toma de conciencia de aquellos que sobrevivan y aquellos espíritus más elevados que encarnen, que como dice el Padre, incluso aquellos que se les permita ya encarnar otra vez, y sean de los necios que quieran otra vez engolosinarse con el aspecto material de la encarnada, pues no lo van a lograr. Entonces, al no haber, por ejemplo, el concepto de propiedad privada, eso quita muchas broncas definitivamente, ¿no? Pero no solo porque ya sea miedo al castigo, es otro asunto, ¿no? En lo sucesivo, digamos que la humanidad ideal, y el Padre nos lo ha dicho, o sea, no vas a necesitar de libros, no vamos a necesitar de la amenaza de una ley, un castigo o un escarmiento público si haces algo mal, sencillamente no lo vas a hacer. Es como ahorita, yo creo que ya, me imagino yo en lo personal, quizás en otras vidas, pues sí maté, ¿no? Por necesidad o por guerra o por mal hora, para saber. Pero en esta y quizás ya en 2 o 3 antes, digo, no, pues yo matar no. Oye, pero defenderte, no, ya. Me imagino que eso ya lo aprendí, no necesito la amenaza de una ley que me castigue, ¿no? o me reprima. Entonces, eso es lo que va a ser el futuro de la humanidad. Entonces, en ese momento, pues ya no tienen sentido las leyes, por ejemplo. Ya no va a haber delincuencia. ¿Por qué? Porque nadie va a querer delinquir. No va a haber robos. ¿Por qué? Pues porque no existe la propiedad privada. ¿Sí? Todo es de todos, y se usa lo que se usa. Hay abundancia de todo, pero cada quien usa lo que necesita, etcétera. Hay una apertura y hay una coincidencia sobre todo de tipo espiritual. Ya por fin todas esas facciones que ahora nos parecen normales desde que la historia de la humanidad ha llegado a nuestros ojos, de que siempre está el bueno y el malo, ¿no? Una tendencia hacia la derecha y otra hacia la izquierda. No, estas cuestiones binarias son producto de nuestro trazo evolutivo, o nuestro trayecto evolutivo más bien, pero no quiere decir que eso va a existir siempre. Quiere decir que en el paraíso, por así decirlo, la casa paterna, el mal ya no existe, porque el mal no lo hizo el Padre, el mal fue un subproducto del mal uso que hicimos de nuestro libre albedrío. Pero punto. O sea, por eso se puede dejar de existir el mal, claro, va a dejar de existir, como no puede dejar de existir el bien, porque el bien lo es todo, ¿no? Y ese va a ser el gran, y ahora, ¿y qué va a pasar a nivel planetario? ¿Qué va a pasar a nivel interplanetario? Porque ya parece entonces, pues ya no tendremos empacho
en tratarnos de tú con otros seres en diferentes razas, en diferentes mundos, en diferentes dimensiones, etcétera, y pues para saber. Pero sí, viene tan grueso que pues es en la que vamos a aprender. No hemos aprendido con la Segunda Guerra Mundial, no aprendimos con la Primera Guerra Mundial. Es más, nunca han terminado las guerras en este planeta, nunca. Ustedes vean un libro de historia o un documental o una película y siempre es un grupo de monitos atosigando al vecino para quitarle sus mujeres, sus cosechas, lo que siempre, y se trata de héroes, no sé, a alguien como Alejandro el Magno que fue a molestar a alguien que no les hacía nada, ay, el gran conquistador, no, son manifestaciones de una evolución todavía muy verde, pero no quiere decir que no exista, y esto que estamos viviendo pues es uno de esos grandes hitos en los que o damos el brinco, ya no quedó de otra. Entonces, a mí lo que nos consuela de saber que precisamente que sí se están cumpliendo profecías muy rudas, es que precisamente por eso podemos dar por hecho que se van a cumplir la parte luminosa y amable de esas profecías también, ¿no? Gracias. Sí, y en casi todas las culturas se habla de esta hecatombe, pero no en todas se contempla el renacimiento, el resurgimiento espiritual de la humanidad. Esto debería llenarnos de esperanza. ¿Qué te parece a ti, Julie? Sí, pues hay muchas diferentes formas de pensar. De hecho, hay mucha gente que dice que se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, cuando el Padre nos habla en la profecía de Juan, por ejemplo, de un cielo nuevo y una tierra nueva, pues mucha gente cree que se refiere a que va a terminarse el planeta. O sea, el planeta no tiene por qué pagar las culpas nuestras. O sea, el planeta va a seguir existiendo y van a seguir existiendo en él los seres que ya hayan aprendido la lección, las nuevas generaciones de esa humanidad maravillosa de la que habla Joe. Eh, Nosotros somos, digamos, los que de alguna manera tenemos que empezar ese camino de restauración de acuerdo a lo que exista dentro de nosotros mismos, de acuerdo a la evolución de nuestro espíritu, de acuerdo a qué tan comprometidos estamos dentro de todo esto, ¿no? Cada uno de nosotros. O sea, cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad. Y es muy importante el que aquellos que estén escuchando, por ejemplo, este mensaje, que no actúen por miedo, o sea, que no traten de cambiar las cosas por conveniencia. Bueno, sí, o sea, nos conviene hacer el bien, ¿qué les puedo decir? Pero no se trata de que hagamos las cosas bien por miedo, se trata de hacer las cosas bien por convencimiento, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Y alguna vez todos vamos a llegar a esa conclusión, o sea, de que el bien está sembrado en nosotros desde el instante en que brotamos del seno divino. Y eso somos realmente, o sea, nos hemos convertido en algo que no somos realmente, pero el Padre que nos conoce también y que sabe quiénes somos cada uno de nosotros, por eso lucha tanto por cada uno de nosotros y por eso va a luchar hasta el final, hasta que entendamos lo que somos verdaderamente. O sea, Él cree en nosotros, somos nosotros los que no hemos llegado a creer en nosotros mismos, ¿no? No sabemos la capacidad ni lo extraordinarios que somos. Entonces, pues es necesario que pasemos por todo esto para que lo entendamos. Ese gran silencio del que habla Joe, pues sí, va a ser un momento de estupor terrible en el que la prueba va a ser tan grande que se va a hacer un gran silencio. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes lo recuerden, cuando hubo el gran terremoto en la Ciudad de México, hace muchísimos años, yo recuerdo que lo único que se escuchaba en la ciudad después del terremoto era el sonido de las ambulancias que iban y venían.
A mí eso se me quedó muy grabado. Y yo creo que esto va a ser más o menos así, o sea, un gran silencio que se va a hacer dentro de la humanidad, pero dentro de ese gran silencio es cuando vamos a escuchar a la conciencia, porque ahorita tenemos tanto ruido material de todas las cosas que vivimos, de todas las cosas que sentimos, de todas las cosas que nos interesan a nivel material, que no le hemos dado chance a esa voz espiritual de manifestarse en nosotros, y esa voz es la conciencia, es la voz divina, ¿no? Entonces, cuando venga ese gran silencio, por fin vamos a escuchar todos esa voz, que es la que nos va a decir hacia dónde debemos ir. Yo quisiera, si me lo permiten, hablarles un poquito de estos párrafos maravillosos que se entregaron en esa enseñanza, que se nos entregó desde 1866 a 1950, en donde el Padre habla precisamente de lo que va a ser ese tiempo de redención, ¿no? Ese tiempo de restauración. Y dice que así como os he anunciado la guerra y los desastres, os digo que llegará un día en el cual todas las naciones de la tierra disfrutarán la paz, en que los hombres se amarán en mí. Sobre los escombros de vuestro pasado, yo haré surgir un mundo nuevo, como un gran reino en donde la humanidad sea como una extensa familia que viva en paz, que ame, que sienta y piense en mi ley de amor. Nuevas generaciones poblarán la tierra y recogerán los frutos de la experiencia y de la evolución tanto espiritual como material que sus antepasados hayan dejado, porque de todo el pasado seleccionarán los buenos frutos. O sea, es algo maravilloso lo que vendrá, es algo verdaderamente extraordinario, y para ello pues hay que prepararnos, pero no con miedo, no con, no con, con, eh, con esa angustia, no, o sea, hay que prepararnos como debe ser, o sea, fortaleciendo nuestro espíritu, creciendo espiritualmente, empapándonos de la enseñanza divina para que tengamos precisamente esa fuerza, esa luz, ese conocimiento que nos lleve a vivir esos momentos difíciles como debemos vivirlos, en paz, en armonía. Entonces, pues es el consejo que puedo darles. Muy hermoso. Pues gracias Julie, gracias Joe por haber estado una vez más compartiendo sus análisis, y a ustedes amigos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, El Tercer Testamento, y en X, El Pequeño Labriego.